sean todos bienvenidos a la clase número 5 correspondiente al módulo de Pedagogía para Infantes con Discapacidad. Arrancamos la segunda unidad de trabajo y bueno, vamos a tratar un poquito de la diversidad referente a las necesidades educativas especiales. Vivimos en una sociedad caracterizada por ser diversos, porque cada persona posee una característica, sea física, sea cultural, sea social, cognitiva o emocional, que la hacen única. Sin embargo, durante muchos años, las diferencias fueron vistas como problemas o limitaciones que hablar como tal de capacidades, derechos, oportunidades y la eliminación de barreras pues es un tema bastante amplio. A lo largo de la clase el día de hoy vamos a trabajar pues la diversidad, en cómo esta puede convertirse en una de las mayores fortalezas que tenemos en el aula de clase. Entonces, para ello vamos a hacer el paso a la diapositiva. Ya. Siguiendo la estructura del PEA, vamos a trabajar con el tema de diversidad y discapacidad. El objetivo de la clase es identificar la diferencia entre diversidad y discapacidad de acuerdo a los criterios establecidos en la educación actual. Entre los contenidos que se van a abordar en la clase el día de hoy tenemos las conceptualizaciones actuales de diversidad y discapacidad, las generalidades de la discapacidad sensorial, las generalidades sobre discapacidad física, las generalidades de la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, características generales, la discapacidad múltiple en la infancia, las barreras para el aprendizaje y la participación, la diversidad cultural y su relación con la discapacidad, los estigmas y prejuicios sociales y la clasificación internacional de la discapacidad mediante sus siglas, la CIF. Entonces, bueno, como en todas las clases tenemos que realizar un proceso de autoevaluación. ¿Qué conocemos respecto a? Y aquí hago las preguntas de qué entendemos por discapacidad, qué es la discapacidad, ¿todas las discapacidades son iguales o qué barreras pueden enfrentar los estudiantes con discapacidad? Para ello quiero que veamos un video súper cortito sobre la diversidad. ¿Qué es diversidad? Michael, de 75 años, es hombre blanco y alemán. Yamila, de 30, es mujer, negra y de Mozambique. Noah, de 18, es no binario, o sea, ni hombre ni mujer. Paula va en silla de ruedas. Fátima es musulmana, Amon es judío y Peter es homosexual. Todos ellos forman parte de una sociedad diversa. El concepto de diversidad pretende reconocer y valorar sus características individuales. Las empresas quieren utilizar sus capacidades de forma productiva. La idea moderna de diversidad tiene sus raíces en los movimientos de derechos civiles y feministas de Estados Unidos, que desafiaron el racismo y la discriminación contra las mujeres. A veces confluyen múltiples barreras, ser negro, gay, viejo y tener una discapacidad que impiden la igualdad y la participación. Esto se llama interseccionalidad. En Alemania, la Ley General de Igualdad de Oportunidades, que prohíbe la discriminación, está en vigor desde 2006. Y también desde 2006, la Carta de Diversidad pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo. Muchas empresas firmaron voluntariamente. Entonces, si Michael, Yamila, Noah, Paula, Fátima, Amon y Peter trabajan en una empresa, ¿se cumple ya el concepto de diversidad? No, en absoluto, porque es necesario gestionar la diversidad. Porque las diferentes perspectivas también pueden llevar a conflictos. Sin embargo, se pueden reducir mediante la creación de equipos temáticos, la cooperación intergeneracional o los talleres interculturales. La diversidad se convierte entonces en un concepto de éxito, porque si todos los individuos pueden volcarse sin miedo en el trabajo, aumenta la competitividad. Juntos son más creativos y tienen más ideas innovadoras que un grupo homogéneo.
Entonces, ¿se refleja esa mayor productividad en las cifras? Un estudio McKinsey muestra que las empresas con un consejo de administración diverso pueden ser hasta un 36% más rentables. Lo que el estudio no puede probar es si la diversidad es la única causa, pero ellos crean un ambiente laboral más saludable, una mejor relación con los clientes, una menor fluctuación del personal y más oportunidades de encontrar nuevos empleados. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir una auténtica diversidad en el mundo laboral. Las mujeres, las personas LGBTQ, los discapacitados y otras minorías aún tienen baja representación en las directivas de las grandes empresas. Ok, a partir del video visto, abordamos la diversidad de forma general, no en la parte educativa, resaltando que son las características que te representan como tal a una sociedad en específico. Entonces, para ello, vamos a involucrarnos en la introducción como tal de la clase, ¿no? La diversidad forma parte de la realidad humana y está presente en todos los contextos educativos, mientras que la discapacidad debe comprenderse desde un enfoque inclusivo y de derechos, promoviendo como tal la igualdad, la participación y el respeto por las diferencias que tenemos todos los seres humanos. Ahora, respecto a las conceptualizaciones actuales de diversidad y discapacidad, podemos resaltar que durante mucho tiempo la discapacidad fue entendida únicamente desde una perspectiva médica, es decir, como una enfermedad o una limitación individual. Actualmente esa visión ha cambiado significativamente y hoy entendemos que la diversidad es una característica inherente a todos los seres humanos, ya que no existen dos personas que sean exactamente iguales. La diversidad puede manifestarse en la cultura, en el idioma, en el género, en las capacidades, sean cognitivas, emocionales, los intereses, las formas de aprendizaje o los contextos familiares. Por su parte, la discapacidad se comprende desde un enfoque de derechos humanos y la participación activa. Actualmente se reconoce que muchas dificultades no son causadas exclusivamente por la condición de una persona, sino por las barreras existentes en el entorno. Por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas no tiene dificultades para aprender debido a su movilidad, sino cuando encuentra escaleras sin rampas o espacios que sean inaccesibles. La diversidad como tal es entender que todos, absolutamente todos, somos diversos en función de nuestra altura, color de ojos, habilidades o las formas de aprender. La diversidad es la norma, mas no es la excepción. Mientras que en la discapacidad hablamos de aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidades que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva médica o física a otra que tiene en cuenta muchísimo el contexto físico, social y político de una persona. Para ello, vamos a ir tratando algunos modelos de comprensión de la discapacidad, ¿no? Entre estos modelos encontramos el modelo médico tradicional, que indica que las discapacidades como tal es un déficit individual que tiene que ser curado o rehabilitado. El centro como tal de este modelo está enfocado en la limitación, mientras que el modelo social es el gran cambio de paradigma, el cual manifiesta que la discapacidad resulta de la interacción entre una persona con una condición y las barreras del entorno que pueden ser físicas, actitudinales o de comunicación.
En las generalidades de la discapacidad sensorial vamos a abordar ahora pues algunos aspectos relevantes sobre este criterio. La discapacidad sensorial afecta a uno o más sentidos, entre las cuales pues podemos indicar que son las personas cuya condición de vida implica una deficiencia en una o más de sus sentidos, y que al interactuar con las barreras físicas y actitudinales que interpone la sociedad, impide su inclusión plena y efectiva en una sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, aquí encontramos como tal a las personas con discapacidad visual, auditiva, que puede ser baja visión, ceguera parcial, ceguera total, o en la auditiva la hipoacusia, la sordera parcial o la sordera profunda. Los estudiantes con discapacidad sensorial pueden aprender y desarrollarse plenamente cuando reciben los apoyos adecuados. Algunos de esos apoyos pueden ser, por ejemplo, los sistemas de braille para la discapacidad visual, los audiolibros, la lengua de señas, el material táctil o la tecnología adaptada. Vamos al siguiente tema, que son las generalidades de la discapacidad física. La discapacidad física implica limitaciones en la movilidad o en el control motor, y estas pueden tener diferentes causas. Pueden ser congénitas, pueden ser neurológicas, pueden ser traumáticas o pueden ser enfermedades adquiridas. Es importante recordar que una discapacidad física no implica necesariamente dificultades intelectuales. Muchas personas con discapacidad física poseen capacidades cognitivas completamente conservadas. Entre las barreras frecuentes que van a encontrar como tal las personas con una discapacidad física son las escaleras o el mobiliario inadecuado, que exista un transporte inaccesible y que existan como tal espacios reducidos. Aquí hay que tomar en cuenta que la accesibilidad es uno de los pilares fundamentales en la inclusión de las personas con discapacidad física. No solo las personas usuarias de sillas de ruedas pueden tener esta condición. Esta discapacidad se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas que carecen de una o más partes de su cuerpo o que tienen algunas dificultades en articulaciones y huesos. Esta discapacidad puede darse por algún daño neurológico, como lesiones de origen cerebral, lesiones de origen medular y las neuromusculares. Pasamos al siguiente tema, que es las generalidades de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en su capacidad de razonamiento, funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, el pensamiento abstracto y las destrezas sociales. Esta puede incluir aspectos como comunicación, resolución de problemas, el aprendizaje o la autonomía personal. Sin embargo, cada persona presenta características diferentes, ya que no todas las personas con discapacidad intelectual tienen las mismas capacidades o necesidades. La educación debe centrarse en potenciar fortalezas, favorecer la autonomía, promover la inclusión social y desarrollar habilidades funcionales, porque las fortalezas son la base para el desarrollo personal y educativo. Ahora, llegamos a las discapacidades psicosociales y qué características generales podemos encontrar. Una discapacidad psicosocial está relacionada con condiciones de la salud mental que pueden afectar la participación social. Algunas de estas situaciones pueden generar dificultades en relaciones sociales, en la regulación emocional o en la adaptación a determinados contextos. En sí, pues esta discapacidad afecta como tal o produce una alteración psicológica provocada como tal por algún trastorno mental.
Por ello es importante que las personas con discapacidad psicosocial deben tomar en cuenta que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y que necesitan respeto, comprensión, apoyos adecuados y entornos seguros. La educación aquí juega un rol fundamental para la reducción de ciertos prejuicios que pueden afectar el desarrollo de los estudiantes. Entre las discapacidades psicosociales tenemos los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos mayores, el trastorno del espectro autista en algunas ocasiones, porque pues como sabemos tiene otro ámbito como tal de identificación, o la esquizofrenia. Ahora, también tenemos a la discapacidad múltiple en la infancia. ¿Qué significa una discapacidad múltiple? Que ocurre cuando una persona presenta 2 o más discapacidades simultáneamente. Por ejemplo, puede tener discapacidad visual e intelectual o puede presentar discapacidad física y auditiva. Los niños con discapacidad múltiple suelen requerir apoyos más intensivos y personalizados. La atención debe considerar la comunicación, la movilidad, el aprendizaje, el desarrollo emocional, es decir, brindándoles atención integral y apoyos especializados. El proceso como tal para atender a la discapacidad múltiple es la planificación individualizada y sobre todo resaltar los beneficios del trabajo interdisciplinario. Ahora, bien, tenemos algunas barreras para el aprendizaje y la participación. Uno de los conceptos más importantes de la educación inclusiva es el de barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras pueden ser físicas, como la falta de accesibilidad, pedagógicas, como los métodos rígidos, y las evaluaciones que pueden ser poco flexibles que se abordan dentro del componente curricular. Barreras comunicativas, como ya lo habíamos tratado, que son pues la ausencia de sistemas alternativos de comunicación. Las actitudinales, que se refieren a ciertos prejuicios, discriminación o estereotipos respecto a algo. Muchas veces las barreras actitudinales son las más complejas de superar, ya que como tal no se puede cambiar la mente de las personas. Ahora bien, llegamos al tema de la diversidad cultural y su relación con la discapacidad. La diversidad cultural influye en la forma en cómo la sociedad percibe la discapacidad. Las formas de inclusión, las prácticas familiares y sociales también tienen un rol fundamental. Algunas culturas promueven la inclusión y el respeto y otras mantienen las creencias que generan todavía exclusión. Por ello es importante promover una educación intercultural e inclusiva que valore todas las formas de diversidad. Hago una pregunta de cómo pueden influenciar en este proceso las creencias culturales en la manera de tratar a una persona con discapacidad. Las creencias, la educación puede contribuir en sí, o que se sigan dando ciertas percepciones negativas o transformar esas percepciones negativas en situaciones reales en función de lo que conozco. Es importante respetar la diversidad cultural y educativa para formar pues estudiantes con una nueva visión de la sociedad. Ahora, en los estigmas y los prejuicios sociales hablamos de aquellas ideas negativas que la sociedad atribuye a determinados grupos. Algunos de los prejuicios frecuentes son pensar que las personas con discapacidad no pueden aprender o considerar que siempre dependen de otros, creer que no pueden participar activamente, y todos estos estereotipos limitan oportunidades y generan como tal procesos de exclusión. ¿Alguna vez habrán escuchado algún comentario o un prejuicio relacionado con la discapacidad? Y aquí tenemos que analizar cómo podríamos combatir estas ideas.
Esto se combate a través de la información y la convivencia para poder reducir prejuicios en función del conocimiento, porque quien habla es porque no sabe, pero en el momento que comenzamos a concientizar, a brindar la información, pues ya se puede cambiar esa idea errónea que pueden tener algunas personas. Por ello, los problemas más frecuentes que encontramos dentro de estos estigmas y prejuicios sociales son la discriminación, la exclusión, las etiquetas negativas y la baja participación social de todos los involucrados. Por último, para ya ir finalizando con nuestra sesión, tenemos que hablar sobre la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, mediante sus siglas, la CIF. Esta fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para comprender a la discapacidad desde una perspectiva integral. La CIF considera las funciones y estructuras corporales, en cómo funciona el organismo, en las actividades, la participación en lo que la persona puede realizar y su interacción en la sociedad. También conlleva lo que son factores ambientales como la condición del entorno y los factores personales que son las características individuales. La CIF representa como tal un cambio importante porque no se centra únicamente en las limitaciones, sino también en las capacidades y en la influencia que tiene el contexto en la persona que padece algún tipo de discapacidad. Tenemos que resaltar que la inclusión depende tanto de las capacidades individuales como de las oportunidades que se ofrezcan como sociedad para que pues cualquier persona se pueda desarrollar sin ninguna dificultad. Para finalizar como tal el tema de la clase, vamos a resaltar que hemos tratado la diversidad y la discapacidad como temas que están profundamente relacionados con la dignidad humana, la justicia y el derecho. En la clase hemos abordado lo que es la diversidad como características naturales de la humanidad, las discapacidades que deben entenderse desde un enfoque de derechos, que existen diversos tipos de discapacidad, las barreras del entorno que generan muchas dificultades, los prejuicios y los estigmas que continúan siendo desafíos importantes, que la inclusión requiere accesibilidad, respeto y oportunidades y que la CIF promueve como tal una visión integral de la discapacidad. Como docentes tenemos la responsabilidad de construir espacios educativos donde todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y capaces de aprender. Con ello vamos a tomar en cuenta igual algunos puntitos, ¿no? Aquí he colocado información sobre la diversidad funcional, en qué aporta la diversidad funcional y cuál es la diferencia entre discapacidad y diversidad funcional para que ustedes lo puedan ir trabajando. Con ello, manifiesto ahora sí la conclusión que hemos entendido la diversidad y que la discapacidad permite reconocer la importancia de valorar las diferencias individuales como parte esencial de una sociedad inclusiva y comprender las distintas formas de discapacidad y las barreras que enfrentan las personas ayuda a promover actitudes más empáticas, respetuosas y comprometidas con la igualdad de oportunidades. Con ello finalizamos la sesión manifestando el resultado de aprendizaje de la clase, en donde el día de hoy hemos identificado la diferencia entre diversidad y discapacidad de acuerdo a los criterios establecidos en la educación actual. Con ello finalizamos la clase y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.